Bueno, mi nombre es Pablo Pesco. Estoy co-conduciendo junto con Adriana, que ahora se va a presentar, este año concursal, que bueno, en este caso al ser por las condiciones de ASPO, lo estamos haciendo por medio de videoconferencias. Así que bueno, gracias por participar. Bueno, les saludo nuevamente a quienes se van sumando y nos van acompañando. Mi nombre es Adriana. Les estaré acompañando esta tarde con una sesión más de concursor. Les recuerdo cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Nuestro invitado nos va a dar su charla relacionada al tema de energía eólica. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos, que guarden silencio, al igual su cámara la pueden tener encendida si así lo desean, y pueden ir incorporando sus preguntas, consultas y aportaciones a través del chat que tenemos de Zoom. El chat va a estar abierto permanentemente para que ustedes dejen ahí sus inquietudes y al final de la sesión leeremos todas aquellas cuestiones que nos hayan dejado. ¿Sí? Sin más, bueno, comenzamos con la presentación de nuestro invitado, el ingeniero Gastón Arregui. Él es técnico superior en robótica e ingeniero en sistemas informáticos de la Universidad Abierta Interamericana. Es magíster en energía para el desarrollo sostenible de la Universidad Nacional de Rosario. Recibió el premio a la mejor tesis de maestría en tecnología de la provincia de Santa Fe. Él hizo su tesis en el tema de laboratorio remoto móvil de energía solar térmica para la maestría en energía de desarrollo sostenible de la FCEIA de la UNR. Realizó su especialización en ingeniería de gestión empresarial de la Universidad Nacional de Rosario. Es ingeniero del INTI, del Centro Regional de Rosario, acá en la provincia de Santa Fe, docente de la UNR, de FCIA, investigador, integrante del Laboratorio de Energías Renovables también de la UNR y actualmente es miembro de la Comisión Académica de la Maestría de Energía para el Desarrollo Sostenible de la UNR. Bienvenido, Gastón, un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Gracias por la presentación. Es un gusto compartir una vez más este espacio con ustedes y con gente amiga, colegas. Así que este es un espacio académico también, pero un espacio en el cual nos reunimos ahora en esta modalidad, pero para poder disfrutar un momento juntos. Vamos a hablar un poquito sobre energía eólica, ¿sí? Como una pequeña introducción de ese término eólico, ¿sí? Proviene justamente de este conocido dios griego, Eolo, ¿sí? El dios de todos los vientos, hijo de Poseidón, ¿sí? Y que tenía a su cargo, de alguna forma, a los distintos dioses del viento, que eran los dioses anemóricos. Se decía que Eolo los tenía encadenados a los dioses de los vientos y que de alguna forma él los manejaba a su antojo. Y de esa forma permitían que los vientos aparecieran y se movieran de un lugar a otro en el mundo. De ahí viene el término eólico. Y también de ahí viene el término anemómetro, ¿sí? Justamente haciendo referencia a estos dioses griegos que han tenido tanta pertenencia en la historia de la humanidad, ¿sí? Así que me pareció como una interesante nota de color contar un poquito del origen de los términos, ¿sí? De dónde es que vienen estas palabras. Y la energía eólica, energía del viento,
que no es otra cosa más que el desplazamiento de masas de aire, y vamos a charlar un poquito después, qué es lo que motiva o qué es lo que origina principalmente el desplazamiento de las masas de aire. Desde hace muchísimos años, la raza humana ha aprovechado el movimiento del viento y ha utilizado de alguna forma su energía para obtener algún beneficio a partir de ella. Como vemos en la primera foto, que nos remonta un poco, nos recuerda a los molinos de viento de Don Quijote, hasta la foto que tenemos en la diagonal, a la derecha, grandes aerogeneradores que permiten producir una importante cantidad de energía eléctrica, transformando justamente la energía del viento en esta última. Abajo tenemos los aeropalas, que hoy no son pero tan vistos en los campos argentinos, aunque sigue habiendo muchos. Esos aerobombas que nos permitían obtener agua para el ganado en el campo. Y también ese aerogenerador raro, extraño, que vamos a ver un poquito más adelante, diseñado por un ingeniero francés, el ingeniero de Reyus, que es de eje vertical y que tiene algunas características interesantes para poder comentarles y destacar. Así que, bueno, empezando por esta última, vemos que son máquinas de eje vertical. Algunas ventajas, no necesitan un sistema de orientación para que se sitúe el rotor frente al viento. Y el multiplicador y el generador puede colocarse en el suelo a una distancia relativamente corta del suelo. Y desventajas, su eficacia o su eficiencia es menor de los otros equipos de eje horizontal que vamos a ver en un ratito. El estar a nivel del suelo, el viento que recibe es menor, debido a que no poseen una gran torre. Y también necesitan cables tensores, ¿sí?, para su sujeción. El primero de los equipos, vamos a ver dos, también lo diseñó y lo desarrolló otro ingeniero francés, el ingeniero Savonius, de ahí recibe su nombre. Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, en algunos kioscos, como una marquesina giratoria, y la principal característica que tienen este tipo de equipos es que justamente se desplazan por una cuestión de arrastre. Como se ven en las imágenes, el viento golpea sobre esas dos góndolas y de alguna forma por arrastre esto genera el giro, debido a que tiene un grado de libertad sujeto por el eje central. Acá tenemos, por ejemplo, un equipito de estos a nivel casero, experimental. Muchas veces no hacen falta demasiada tecnología para poder hacer algunos ensayos, y sobre todo para el campo de concursol, donde los estudiantes secundarios aprenden a partir de la experimentación, ¿sí? Es muy valioso poder llegar a construir dispositivos simples con materiales que son fácilmente accesibles, inclusive muchos materiales tenemos en casa. Bueno, fíjense, esta es un buen ejemplo, esta foto es un buen ejemplo de cómo poder construir un dispositivo eólico para poder aprovechar, aunque sea de forma escasa, pero sí con mucha productividad académica, si quiere por la experiencia, con materiales que son fácilmente accesibles. Algunos equipos industriales, por ejemplo, hay equipos de esta característica, se encuentran en varias plataformas eólicas y solares fotovoltaicas, son mixtas, son pequeñas usinas mixtas, y se encuentran en varias autopistas de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires hace unos años ha instalado varios equipos de estos, y
también son a nivel demostrativo, pero bueno, generan una cierta cantidad de energía que son inyectadas, energía eléctrica, proveniente de energía eólica y fotovoltaica solar, como les conté, y que son inyectadas a las redes públicas de energía. ¿Sí? Estos también funcionan por arrastre y están basados también en el sistema desarrollado por el ingeniero Pavón. ¿Mm? Bueno, acá vamos a hablar un poquito. Hasta ahora decíamos que estos equipos, los de Savonius, tienen una componente de arrastre, ¿sí? Pero acá lo que tenemos en esta imagen es un perfil alar, ¿sí? Es el perfil de canto, por ejemplo, de una ala de avión. ¿Okay? Y si nos basamos un poco, recordamos un poco el teorema de Bernoulli, vemos que cuando un objeto está, por ejemplo, sumergido, como este perfil alar, sobre un flujo de un fluido, en este caso puede ser aire, puede ser el mismo viento, en las zonas donde el aire se acelera, el fluido se acelera, la presión baja y aparece una fuerza ascendente debido a esa condición. Bueno, en un perfil alar eso ocurre en la parte superior. Las partículas del aire se desplazan a mayor velocidad que las que van por debajo, ¿sí? Y eso genera una pérdida de presión en la parte superior y lo contrario en la inferior, generando, como muestra acá este vector LIS, ¿sí? Que es una fuerza ascendente. Esta fuerza ascendente, y que es uno de los principales motivos por los cuales vuelan los aviones, en realidad se genera fuerza aerodinámica. Aparecen componentes aerodinámicas que construyen esta solidez dentro del fluido, y que esta fuerza se va a mantener mientras esa condición siga presente en el medio. Entonces, aparecen otro tipo de aerogeneradores también de eje vertical. Son 3 esquemas, como les contaba y como mostramos en la primera foto, diseñados por el ingeniero Garreyus, donde lo que se utilizan son 3 tipos distintos de Garreyus, este se llama Garreyus H, y donde podemos ver acá más fácilmente que las palas son otra cosa más que perfiles alares. ¿Bien? Entonces aquí se aprovecha de alguna forma esta componente aerodinámica, obteniendo un plus de energía, se transforman en más eficientes desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista aerodinámico, comparándolos con los equipos Savonius que vimos hace un ratito. ¿Sí? O sea, de que, como un pequeño resumen de estas dos alternativas, en eje vertical tenemos los Savonius, que prácticamente se desplazan por una componente de arrastre del viento, y los equipos de Garreyus, que basados o inspirados en perfiles alares, aprovechan esa componente aerodinámica que se encuentra por este diseño, transformando a estos aerogeneradores en equipos un tanto más eficientes a los que vimos recién. ¿Sí? Algunas fotos. Vemos acá una fotografía de un equipo real, un Savonius real, tipo H, de 3 palas. ¿Sí? Recuerden que están a baja altura o en contacto casi con el piso. Bueno, este está un poquito elevado. No mucho, pero sí un poquito elevado. Este está bastante más elevado, ¿sí? Bastante más grande, bastante más potente. Tiene un conjunto mayor de palas, ¿sí? Y obviamente obtenemos con ellos bastante más energía. Unos diseños un poco más bonitos, si se quiere, pero acá también se observan, están los perfiles alares formando parte de las palas del aerogenerador. ¿Sí? Bueno, algunas fotos, digamos, sobre edificios.
de algunos equipos que ayudan a aportar energía a la red interna, ¿sí? Para poder acompañar parte del consumo. Estas son farolas que son autónomas, no hay redes públicas de energía acá, sino que cada farola se provee su propia energía, y en este caso, si ustedes observan, tenemos tres componentes energéticas. Hay un panel fotovoltaico, aquí, ¿sí? Y aquí arriba tenemos dos aerogeneradores. Tenemos un de Reyes, que está por aquí afuera, y en el centro tenemos un rotor Saboni, ¿sí? Y esto se da porque, si bien como dijimos recién, los aerogeneradores de Reyes son más eficientes, los Savonius tienen una característica que arrancan con vientos de menor velocidad. Entonces, aprovechando esa característica, el rotor Savonius que está en el interior ayuda de alguna forma a arrancar todo el mecanismo de aerogeneración, y una vez que este está girando, el rotor, el aerogenerador Darrelius, bueno, inyecta un poco más de energía por su mayor eficiencia. ¿Sí? Fíjense cómo cae un hecho combinado, donde no solo combinamos dos tipos de máquinas eólicas, sino que también le sumamos una componente energética solar. Bien, bueno, y ahora pasamos a ver un poquito las máquinas de eje horizontal, ¿sí? Tenemos tres tipos característicos por las cantidades de las palas, ¿sí? Tenemos uno con una sola pala, bipala y tripala. Y bueno, va a haber distintas características de eficiencia, entre ellas en función de esto, y va a estar también en sintonía, por ejemplo, las perturbaciones que generen. Hay un concepto en eólica que se llama solidez, y que de alguna forma relaciona la superficie barrida por las aspas versus la superficie sumada de las aspas. ¿Sí? Esto indica que el aerogenerador puede volverse más eficiente cuando esa relación aumenta, es decir, cuando la superficie de las palas es menor, pero bueno, aparecen otras componentes como el ruido, las perturbaciones, las vibraciones, etcétera, etcétera, que bueno, hay que compensarlas al momento de las instalaciones. Esa contaminación que de alguna forma, entre comillas, genera Sonora, por ejemplo, bueno, dependiendo del lugar de la locación o del lugar de la instalación, donde se instale o se coloque el parque eólico, bueno, serán cuestiones a considerar y a tener en cuenta para ver qué tipo de equipo es el que más elegimos. Bueno, acá tenemos una foto, un diagrama, digamos, un poco más de cerca de estos equipos horizontales, de este horizontal, donde aparecen las palas, que estas palas también son perfiles alares, e incluso es el perfil alar que conforma las palas, no siempre es el mismo a lo largo de la longitud de la pala, sino que se combinan distintos perfiles alares para imprimirle mayor eficiencia aún. Hay mucha ingeniería atrás de las palas, hay mucha simulación y mucho estudio a través de estas tecnologías para poder tratar de obtener la mayor eficiencia posible de las máquinas. Esta caja se llama góndola, que es donde está el equipamiento, contiene, digamos, un multiplicador, y atrás el generador, que cuando veamos un poquito más adelante el recurso, vamos a ver que son motogeneradores, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre con esa característica. Bueno, algo parecido como vimos recién en las farolas, pero combinando de alguna forma paneles fotovoltaicos
con un aerogenerador de eje horizontal. Estos sí deben ser orientados, no como lo que pasaba con los ejes verticales. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos un esquema, ¿sí?, donde de alguna forma vemos un cilindro imaginario que corresponde con la superficie de pala, ¿sí?, y proyectando este círculo hacia adelante y hacia atrás del aerogenerador. Esto también tiene que ver un concepto con la idea que tiene que ver con el armado y el diseño y el montaje de parques eólicos, ¿sí? Acá yo le voy a pedir a Adriana si puede abrir los micrófonos, porque me gustaría de ustedes, ¿no?, del auditorio, ¿qué opinan de este esquema? Si esto es real, si esta condición existe, si no existe, si es una cuestión imaginaria o si les parece que puede ser posible en algún caso. Adriana, ¿podemos generar una interacción con el público? Sí, tienen habilitados si quieren abrir los micrófonos. Para que no sea tan aburrido, no sea yo solo el que hable, digamos, me parece que está bueno que opinemos un poquito, a ver qué les despierta esta imagen. O si quieren escribirnos por el chat o activar su micrófono, como gusten. Bien. Ahora sí. Bien. Estaba escuchando con atención. Quería saber si se puede hacer una mezcla de los dos modelos, en uno utilizando la aerodinámica y el otro el arrastre, colocarle las partes de, digamos, que hace de aerodinámica a la concavidad esa de arrastre. Claro, bueno, eso si vos viste la foto de la farola, había uno que tenía era un Darreius con un Savonius dentro. Y ahí se suman las dos componentes, ¿sí? Lo que está horizontal sería como un túnel, ¿no es cierto? Un tubo. Es el viento y que si vos te fijas, este círculo coincide con la superficie barrida por las aspas, por las palas. Sí, ¿sí? sí. Ahí Héctor también está pidiendo contribuir, así que le vamos a dar la palabra. Sí, es real. Es real. Claro que es real. Perfecto. Porque las palas, o sea, van a recibir el viento y las palas van a ejercer un contorno de arrastre. Bien. Héctor, tu nombre, ¿verdad, Héctor? Así es. Nos conocemos, vez pasada yo estuve. Excelente. Excelente. Sí, sí, aparte, mi profe justamente fue Rubén Antaño. Qué bueno. Bueno, excelente, excelente. Bueno, Bueno, fíjense, esta condición, vamos a pensar que el viento se está moviendo de derecha a izquierda, ¿sí? Y está impactando de alguna forma sobre las palas del aerogenerador. ¿Bien? Ahora, si consideramos el volumen de viento que tenemos en la parte derecha antes de tocar las palas del aerogenerador, ese volumen de viento se está desplazando hacia la izquierda con una cierta velocidad. ¿Bien? Es decir, de alguna forma, tiene como una cierta energía cinética. ¿Ok? Cuando el viento impacta sobre las palas, parte de esa energía cinética se la cede a ellas para que las palas empiecen a girar. ¿Ok? Por consiguiente, hay una parte de la energía cinética que el viento tras el aerogenerador perdió. Es decir, que de alguna forma, la velocidad que está el viento traspasando en la parte trasera del aerogenerador es menor a
que teníamos antes, porque justamente una parte de la energía se la entregó al aerogenerador. Por consiguiente, es cierto que en la parte izquierda tenemos una velocidad 1 y velocidad 2 por detrás. Por consiguiente, el diámetro de este cilindro en la parte trasera va a tener que ir aumentando. ¿Por qué? Porque hay nuevo viento que está ingresando desde la parte izquierda y la tenemos que de alguna forma solventar. ¿Bien? ¿Me alcanza a ver ahora? Es decir, en una condición entre que las aspas están girando, la condición verdadera de lo que ocurre con el túnel de viento es lo que es correcto con respecto a la foto que estamos viendo en este momento. Y esta condición es únicamente cierta cuando las aspas del aerogenerador no están girando. Es decir, la velocidad V1 que tenemos en esta zona, en la zona derecha, es igual a la velocidad V2 que tenemos acá atrás. Es decir, no hubo pérdida prácticamente de energía cinética por el choque del viento sobre las aspas. ¿Bien? ¿Se ve más o menos? Esto es una condición muy importante al momento de tener que diseñar los parques eólicos, porque esto que mostrábamos recién forma parte de una de las diferentes perturbaciones que van a sufrir los aerogeneradores que están en la parte trasera, en los segundos, terceros y cuartos frentes, a partir de la segunda línea del campo. ¿Sí? Bueno, algunas fotos de algunos campos son estos, ¿sí? Donde se muestran algunos de radius con algunos de eje horizontal. Estos son los que más energía entregan, son los que son offshore, se les llaman campos o granjas eólicas offshore, que están en el mar, donde hay mucho flujo de viento y mucha constancia del viento en las 24 horas. Bueno, y ahora vamos a un poquito más rápido, vamos a ver qué pasa con el recurso eólico, con el viento en sí, y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluarlo. Bueno, esta ecuación define un poco, ¿sí? La energía cinética que contiene el viento antes de pasar por un aerogenerador. Fíjense que acá tiene una componente muy importante, que es la velocidad al cubo del viento. Eso quiere decir que si bien la superficie de barrido es muy importante, ¿sí? Entra en juego la superficie de barrido, la velocidad del viento es realmente algo, la variable que más peso tiene dentro de la ecuación. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros de alguna forma evaluamos y estudiamos una locación, un lugar, si es apta o no para poder instalar un aerogenerador, nos basamos de algunos recursos estadísticos, en este caso, una curva de distribución de Weibull, y lo que está mostrando es la cantidad de repeticiones o la frecuencia que tiene en una cierta locación una velocidad del viento. Es decir, acá tenemos, digamos, la velocidad del viento que vamos teniendo, cuánta es la frecuencia de repetición a lo largo del tiempo. Esto es importante porque las máquinas, ¿sí? Tienen una cierta potencia nominal definida, pero tienen una velocidad de arranque y una velocidad de parada del viento que debe tener que ser considerada al momento de la adquisición del equipo. Hay máquinas que arrancan a 3 metros por segundo y paran a 15 metros por segundo, hay máquinas que arrancan en 7 metros por segundo y paran a 20 metros por segundo de velocidad del viento, y a lo mejor ambas máquinas son de, no sé, 100 kilowatts de potencia, pero una arranca y funciona dentro de un cierto rango de velocidad del viento y otras trabajan en otro rango. Entonces, conocer la distribución a lo largo del tiempo de la curva de velocidades del viento y su repetitividad es una de las condiciones importantes y que tenemos que poder medir y caracterizar el lugar de emplazamiento como para poder elegir la máquina más adecuada, más allá de la potencia. ¿Sí?
Bueno, algunas distintas funciones o curvas representativas de Weibull de distintos lugares. Fíjense cómo el viento se comporta de forma diferente en distintas latitudes, en distintas posiciones o locaciones del territorio. Bueno, y el otro de los puntos importantes es la rosa de los vientos, es poder saber cuán predominante es una posición o un punto cardinal del viento en función del tiempo, a lo largo del tiempo. Si se fijan la rosa de los vientos que tenemos en el gráfico de la izquierda, vemos que, por ejemplo, a lo largo de un año, que es la mínima medición, se trata de medir 2, o mejor dicho, a veces 3 años, medimos el viento en una posición para conocerlo. Bueno, imaginen que la curva que tenemos a la izquierda es las mediciones acumuladas a lo largo de un año, y fíjense cómo marcada es la posición noreste. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro aerogenerador va a tener que rotar muy pocas veces a lo largo del tiempo, y una vez que está puesto frente al viento, él directamente prácticamente va a generar energía. Y no va a tener que perder tiempo en rotación porque el viento rote. En cambio, lo que ocurre en la rosa de los vientos de la derecha, si ustedes observan, el viento viene de variadas direcciones, y en la que está más en el extremo derecho, aún peor todavía. Cuando yo les mostraba las góndolas del aerogenerador grande que vimos al principio, y les dije que aparte del multiplicador tenía el motogenerador, eso era importante porque los equipos grandes no pueden vencer los rozamientos estáticos directamente con el viento, sino que necesitan ser impulsadas las palas a partir de un motor, y una vez que las aspas están girando, el dispositivo se pasa a modo generador. Ahora, imaginen, si tenemos una rosa de los vientos como el de la derecha, vamos a tener que estar permanentemente rotando la góndola y poniendo en marcha el aerogenerador. Todo eso lo hace consumiendo energía eléctrica de la red. Y es muy poco la aportación de energía, porque una vez que está puesto en marcha, muy probablemente la góndola tenga que volver a girar. ¿Sí? Detener el aerogenerador, rotar la góndola y poner en marcha las aspas otra vez. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento del emplazamiento, el estudio de la distribución de Weibull, como vimos recién, y el estudio de la rosa de los vientos para poder caracterizar las direcciones por donde los vientos acceden. ¿Sí? Bueno, esta es una buena imagen que puedan tener para ver el recurso eólico argentino. Es el Ministerio o Secretaría de Energía de la Nación. Tiene un GIS, un sistema de información geográfica, donde muestra mucha información de energía, inclusive las renovables, y dentro de ella la energía eólica. Haciendo clic en este enlace, ingresando a este enlace, van a poder ver mucha información disponible de carácter oficial. Esta es un poco una foto, una captura de este sistema online, ¿sí? de gobierno, y mostrarles un poquito qué es lo que ocurre en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe hace unos pocos años atrás analizó y evaluó el viento en 3 localidades a lo largo de la provincia, en Rufino, en San Jorge y en Las Rosas. ¿Sí? Y fíjense, esta es un poco la curva de distribución de Weibull de Rufino a una altura de 30 metros. Generalmente se trata de medir a 30, 60 y 90 metros si se pudiera. ¿Sí? Esta es la curva de Rufino. Rufino altísimas posibilidades de explotación del recurso eólico, y por eso hace unos años atrás se instaló un proyecto que la verdad creo que en un momento quedó trunco, no sé hoy cómo estará, pero justamente para poder instalar ahí una granja eólica, debido al estudio, ¿no? que arrojó esta evaluación de la provincia. Fíjense lo marcada que es la rosa de los vientos, o sea, una curva de distribución de Weibull con mucho potencial y repetitividad de alta frecuencia y alta potencia eólica, y una marcada rosa de los vientos sobre un sector predominante, hacen realmente apetecible
la explotación, y por eso se llegó hasta ahí, ¿no? Bueno, lo mismo que pasa a los 60 metros, fue un poquito más alto, pero bueno, estas fueron decisiones, información que permitió tomar decisiones para explotar energía eólica en la provincia, que es mucha y diversa, y no hace falta ir tanto a la Patagonia, O sea, acá en la provincia de Santa Fe, en el sur de nuestra provincia, tenemos suficiente potencial eólico como para poder explotarlo. Así que, bueno, Adriana, no sé si quedan consultas, si la gente accedió al chat. Sí, muchísimas gracias, Gastón, muy, muy interesante. Sí, habíamos recibido algunos comentarios, no sé si Ricardo García se quiere animar a comentarnos algo, nos había pedido hace un momentito, había levantado la mano, no sé si está por ahí, le gustaría intervenir. A ver. Nos escribe, nos dice que si puedes comentar algo sobre los molinos de bajas RPM. Las revoluciones molinos, sí, cuanto más son es el tamaño de las aspas. De hecho lo pueden ver cuando uno viaja en las rutas o lo ve a veces en las películas. En Argentina están apareciendo de forma mucho más frecuente que antes. Inclusive hace poco viajé hacia el sur de Córdoba. Hay una localidad que se llama Chiras y me sorprendió un parque eólico muy pero muy bonito. Las revoluciones de los aerogeneradores, cuanto más grandes son, van a ver que las aspas giran mucho más despacio que cuando las aspas son chiquitas. Y eso se da debido también al gran multiplicador que tiene dentro de la góndola, como le mostré en la foto al principio. Hay una caja de engranajes que multiplica la cantidad de revoluciones. El aerogenerador en sí es una máquina completa y compleja, pero que finalmente se traduce en RPM dentro de un generador eléctrico, ¿sí? Ese generador eléctrico está diseñado a partir de un conjunto de simulaciones y cálculos que está totalmente en concordancia con las revoluciones que va a tener las aspas hacia afuera, ¿sí? Hay un equilibrio entre eso y son consideraciones de diseño de la máquina. Hay mucha ingeniería mecánica ahí atrás. Y bueno, como referencia, digamos, así coloquial, si se quiere, van a ver que cuanto más grande o más altas son las aspas, más lento van a rotar ellas, ¿sí? Pero la multiplicación que va a tener en el eje del generador es tal que la cantidad de RPM son muchísimas. En cambio, en máquinas que son chiquitas, van a notar que las aspas giran a muchísimas más revoluciones por minuto, y eso también incide mucho en la contaminación auditiva y en los mecanismos vibratorios de las máquinas, que repercuten también en la sujeción. Así que me parece muy, muy interesante y atinada la pregunta. Bueno, también Ricardo García comentó que hay molinos que son totalmente electrónicos, con IGBT. Pues sí, bueno, la tecnología, a ver, podemos hablar horas realmente de esto, ¿no? Hay ingenierías específicas. Inclusive cada punto, ¿no? Cada punto de un aerogenerador es un mundo en sí. Cuando hablamos de las palas, y yo decía que había distintos perfiles integrando la pala, realmente la aerodinámica que se logra es altísima. Hay mucho. Dinamarca es un país pionero en el desarrollo de estos dispositivos y pioneros en el diseño y construcción de palas.
son los número 1 en el mundo. Y realmente, bueno, nosotros yo estuve en Dinamarca y las cosas que se hacen son increíbles. Créanme que hoy en día es un grado de ingeniería de altísimo rendimiento. También Hernán Forni nos pregunta si se tienen en cuenta los vórtices o remolinos generados por el viento al hacer girar las aspas en el momento de la construcción de los aerogeneradores, y si Muy podría buena, afectar ello a la estructura. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay estudios, sobre todo en eólica urbana, que prácticamente no la nombré. Hay mucho desarrollo y mucho por hacer en eólica urbana y en la evaluación del recurso, ¿sí?, eólico, para poder colocar, ahí mostré un par de fotos de algunos aerogeneradores en azotea, pero sí, son realmente muy tenidos en cuenta. Inclusive la medición tridimensional del viento, sobre todo en ambientes urbanos, es muy necesario justamente por lo que él decía. Y sí, se altera no solo la parte mecánica, sino también puede tener choques eléctricos. Así que sí, son tenidos en cuenta y es una materia bastante pendiente. Por ejemplo, en eólica urbana hay mucho por estudiar, mucho para evaluar, mucha metodología para desarrollar a lo largo de eso. Sí. No sé, ¿puedo yo? Ahí se Sí, escucha, sí. adelante. Bien. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo anda? En cuanto a un par de cosas que fueron charlando durante la exposición y por ahí juntarlas un poco, ¿no? En cuanto a lo que decía Gastón, ¿sí?, en cuanto a la velocidad, ¿sí?, eso se debe a que la velocidad del extremo de la pala, si es una pala muy larga, ¿sí?, al girar, la velocidad que tiene el aire al ingresar, o al chocar con el perfil es muy grande y se despega lo que se llama capa límite. No sé si, o sea, yo lo agarré cuando estaba Exactamente. empezada la charla y entonces el perfil no estaría generando, por ejemplo, yo soy técnico aeronáutico, ¿no? Y nosotros le llamamos sustentación, ¿sí? Acá se está usando un perfil para otra cosa, pero la parte aerodinámica sigue siendo la misma. No sé si se llama también capa límite a Sí, la señor. capa de aire. Bien, entonces lo que se decía es que se reduce la velocidad a aumentar el tamaño de la pala, es por eso, ¿sí? Ahora, y lo que se Inclusive hace... si vos ves, hay distintos perfiles NACA Claro, que van siendo usados en distintas partes de la pala, justamente por sí, sí, esto que vos estás claro. diciendo, ¿no? Sí, y lo que se tiende en ese tipo de generador, y más cuando son generadores grandes, es tratar de mantener con un sistema de control el torque constante en el eje, ¿sí? Eso hace que se genere una mejor calidad de energía eléctrica, ¿bien? Sí, mayor Eh, constancia. claro, ¿sí? Y eso se logra tanto variando el tipo de perfil a lo largo del ala, bueno, yo digo ala porque lo tengo muy, Sí, muy metido, pala. ¿no? ¿Sí?, de la pala, ¿sí?, o también variando el paso de la pala, ¿sí?, porque por lo Eso es. general esos grandes lo que pueden hacer es variar el paso, ¿sí?, y por ejemplo cuando el viento no da, lo pasan a paso bandera. O sea, paso bandera yo lo referencio a lo que es un avión, ¿no? Lo pasan a un paso, ¿sí?, que el viento pasa, o sea, pero no genera ninguna fuerza en la pala, ¿no? O sea, eso sería algunas técnicas como para entender un poco el funcionamiento, ¿sí?, y que no necesariamente va a estar funcionando siempre, sino que yo lo puedo apagar en base a la curva esa que mostraban recién de distribución de velocidades de viento, ¿no? O sea, Bueno, eso que vos indicás muy bien, de alguna forma ponerlo en pérdida, digamos, a la pala, claro, también es eh, un mecanismo de protección que claro, tienen cuando supera la velocidad límite máxima que admite la claro, máquina.
Sí, sí. ¿no? Al aumentar el viento, por arriba de los límites máximos que soporta la máquina, la pala, como bien indicaba él, rota, entra una parte en pérdida, y a medida que aumenta el viento, el aerogenerador gira más despacio. Sí, la verdad, o sea, ahí, como decíamos recién, podemos estar hablando una semana seguida de todas estas cosas. Hay muchísimas cosas para comentar y para ver, pero bueno, la intención de esta charla, que es cortita, por ahí es difícil uno determinar qué de esta fuera, ¿no? Pero bueno, la idea también de estas charlas en Concursol es justamente esto, ¿no? Despertar el interés de parte de ustedes, la interacción, la curiosidad, dejar algunos puntos descolgados para que ustedes se animen también a participar y a investigar, y de alguna forma también, los que son docentes, a acercar un poco estas ideas y estas inquietudes a sus propios alumnos. ¿Sí? Gastón, respecto a justamente a lo que acabas de mencionar, nos interesa también quizás de qué manera se puede hacer algún tipo de experiencia, o si vos la has hecho en el aula, ¿no? Si pudieran las y los docentes que están participando de la charla llevarse eh, algún material, algún recurso, Nosotros en el Laboratorio de Energía de la Facultad estamos, bueno, el año pasado se nos complicó, pero tenemos un proyecto con nuestros especialistas de eólica, que es un doctor en ingeniería aeronáutica muy destacado de la provincia de Neuquén, es docente de nuestra maestría en energía en la facultad. Y bueno, está dando vuelta un proyecto, la construcción de un aerogenerador Darreus H, ¿sí? Académico de 50 vatios, para poder dotar con alguna tecnología eólica y hacer mediciones, experimentación, etcétera, en nuestro laboratorio en la facultad. Todavía debemos eso a nuestro laboratorio, no lo pudimos terminar de construir el año pasado, bueno, la pandemia y todo esto, digamos, nos complicó bastante, pero está pendiente, así que ni bien nosotros lo tengamos, se lo comunicamos a los chicos acá con Cursol. De hecho, yo integro con Cursol, así que con gusto yo creo que no va a haber ningún inconveniente como para que se puedan acercar, lo puedan ver. No va a haber ningún inconveniente por eso. Bueno, muchas gracias. Estamos recibiendo comentarios muy lindos del personal docente que nos acompaña. Ricardo dice que muchas gracias, que excelente la clase, manda saludos. La mayoría son expresando que les encantó tu disertación. Hernán Forni también nos comenta que en relación con el efecto de la resonancia, preguntó hace un ratito. Nos están sí, lo de dejando... la estructura. Que hablaba de la estructura, si con la resonancia, si en el momento de hacer girar las aspas, los remolinos, los vórtices no pueden llegar a generar alguna resonancia que no sé, que afloje la estructura, ¿no? Sí, bueno, no tengo fotos acá para que vos veas cómo están sujetas las estructuras, pero te puedo asegurar que es un dolor de cabeza. Son las fundaciones que tienen, digamos, estos equipos, es un trabajo de ingeniería notable. No es menor, la verdad que sí. Impacta muchísimo, y por eso también hay un monitoreo constante de estas torres y de estos equipos, y un mantenimiento muy necesario. Imagínense que estas máquinas son muy elegantes viéndolas mover, pero que pueden llegar a ser muy peligrosas si no se lleva adelante el mantenimiento y la ingeniería pertinente para que esto pueda funcionar, se puedan instalar y que puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Sí, sí, la verdad que sí. Es todo una... No sé cómo explicarte, pero es todo un desafío esto, ¿eh? Bueno, muy bien.
¿Alguien tiene alguna consulta más para irnos despidiendo? Una última tenemos por ahí. Sí. Carlos Lombardo nos pregunta si el multiplicador se sigue trayendo desde Francia. La verdad, Carlos, que no lo sé, no soy un especialista en máquinas eólicas. Ojalá que en algún momento, no sé si lo hacemos aquí, pero ojalá que en algún momento podamos fabricar más cosas en Argentina. Yo, como bien nombró Adriana, soy ingeniero del INTI, de hecho esta charla la estoy dando desde el INTI. Ahora estoy en las instalaciones del INTI. Y estamos muy cerca de la industria y nosotros estamos viendo, y personalmente estoy viendo y estamos ayudando y apuntalando a muchas industrias argentinas a hacer sustitución de importaciones, en desarrollo electrónico, por ejemplo, y la verdad que me gusta decirlo porque me saco el sombrero a muchos desafíos y muchos desarrollos argentinos que no tienen nada que envidiarle al desarrollo y a la investigación del primer mundo. Lo vemos nosotros en primera persona cuando nos acercamos y vemos con orgullo lo que se hace en el país. Así que yo promovemos estas acciones, y si se traen desde Francia, bueno, bienvenido sea, pero bienvenido sea también para que la ingeniería argentina también de alguna forma tenga un desafío y una oportunidad para hacer más cosas. Carlos. Agradecen tu charla, Gastón, y la posibilidad de este espacio. Les ha gustado mucho. Y aquí nos deja un comentario extra. Héctor nos dice, si tanto la cavitación en generación hidráulica y la resonancia son 100% destructivas, real tiene que haber muchísima ingeniería. Dice que no se puede jugar con prueba y error. Exactamente. Sí. Y a mí me gustaría, Adriana, si me permitís un comentario final. Sé que en el aula tenemos muchos docentes, ¿sí? Y nosotros también somos docentes, ¿sí? Y a mí me gusta estas charlas en Concursol siempre dar un concepto o una idea personal, y que es que no se pierdan la oportunidad de inculcarle a sus alumnos el interés por la ciencia, ¿sí? Yo pienso de que uno de los grandes pilares que tiene el desarrollo de los países es justamente el desarrollo de la ciencia en sí, ¿no? Así que no se pierdan la oportunidad. Ustedes tienen alumnos en el aula que los ven todos los días y tienen la posibilidad de dialogar con ellos, tienen la cercanía de tenerlos muchas horas frente a ustedes. Así que creo que todos los días tienen una oportunidad de diálogo. Me parece que es muy importante para el desarrollo temprano, sea la edad mejor, se interesen y se involucren por la ciencia. Todos un poco, de alguna forma, hacemos ciencia, y creo que es algo importante para el desarrollo de nuestra Argentina. Así que muchas gracias. Absolutamente de acuerdo. Bien. Muchísimas gracias, Gastón. Te doy nuevamente las gracias por tus palabras, por haber participado con tu charla y tus conocimientos en esta sesión más de Concursol. Y esperamos que el año que viene podamos tener un intercambio de manera presencial y que Concursol se lleve a cabo como se hacía antes siempre, de la pandemia. como se hizo siempre. Sí.
Sí, Sí. muchísimas gracias otra vez por poder compartir este espacio con todos ustedes. Para mí es un gran gusto, lo hago con mucho placer y muy agradecido por la oportunidad, por la oportunidad del espacio, de dialogar, del encuentro, ¿sí? Creo que estas cosas suman y nos ayudan a ser un poquito mejores, ¿sí? Que creo que de eso se trata. ¿Mm? Un Sí, poquito algo, mejores para todos. pienso que algo que está bueno de esta edición es que van a quedar las charlas también a disposición de las y los docentes y van a quedar también de dominio público en YouTube cuando podamos subirlas, así que eso también va a posibilitar otra llegada. Y gracias por el tema de las energías renovables, es un tema que está hoy en día es de preocupación pública y está buenísimo que despertar ese interés en las y los alumnos. Así que muchísimas gracias. A ustedes, chicos, a ustedes y felicitaciones por la organización, por lo prolijo de todo. Nada, geniales. Nos vamos despidiendo. Les esperamos a quienes nos acompañaron hoy a que lo vuelvan a hacer el próximo martes 12 de octubre a la misma hora. Así que les esperamos. Hasta pronto. Un gusto haberlos conocido. Adiós, nos Nos vemos. vemos. Gracias. Adiós.